Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno verles hoy por la tarde. Es hermoso ver, hermanos, que también la iglesia se reúne hoy domingo, no solamente en la mañana, sino también por la tarde. Eso es bueno. Y más aún que de repente se viene la lluvia, pero mejor ustedes se dejaron venir antes que la lluvia. Dios los bendiga, qué bueno que verles, y que en esta tarde pues hay muy buena audiencia, hay muy buena audiencia. Normalmente quiero decirles que en algunos lugares la reunión por la tarde son poquitos, pero aquí hemos tenido, gracias a Dios, buena respuesta, y ojalá rompamos esa forma a veces que hay en otros lugares. No, aquí hablamos también en la tarde, hay audiencia, viene a escuchar la palabra de Dios. Vamos a entrar al tema, hermanos. Vamos a entrar al tema y vamos a leer este pasaje. Está en el libro de Génesis, capítulo 1, 26 y 27. El relato de la creación. Es hermoso, hermanos, el relato de la creación. Gracias a Dios que lo tenemos. El origen de las cosas. Cómo fueron creadas. ¿De dónde provino? ¿Quién las creó? El orden en que fueron creadas. Usted puede leerlo, puede saber de ello en el libro de Génesis. Dice así, hermano. Hablando de la creación del hombre, del ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Se ha dicho que el hombre es la corona de la creación. Este pasaje nos enseña, hermanos, el plan de Dios hecho realidad al formar al hombre, hermanos, y darle autoridad, darle señorío. Cuando dice y señoree en los peces del mar, tenga autoridad sobre los peces, tenga autoridad sobre las aves, sobre las bestias, y que tenga autoridad en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y siempre ha sido así, hermanos, y es hasta el día de ahora así. Por eso puede usted ver en los circos a domadores, no solamente de perritos, sino de osos, de tigres, de leones, de elefantes, que lo superan en tamaño, en peso, hermanos. El hombre teniendo señorío, autoridad, porque así dijo Dios. Y ahí está una prueba de cómo desde el principio se dijeron las cosas y hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Eso no quiere decir que usted vaya y ahorita quiera agarrar una serpiente en la mano y ya allí hipnotizarla, ¿verdad? No, tenga cuidado. Se requiere práctica y se requiere cuidado al respecto. Pero bueno, este pasaje es muy interesante, hermanos. Hay muchas cosas que considerar aquí. Esta lección, de alguna manera, alguna vez yo recuerdo haberla traído, pero quise volver a retomarla por aquellos que no estuvieron, casi creo que la mayoría. Esta frase, pero vamos a leer el 27 que nos faltó. Leímos el 26. Y el 27 dice, de Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Si a usted por ahí le preguntan en la calle, oye, ¿qué significa esa frase de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Podría usted contestar? ¿Podría usted dar un razonamiento acerca de lo que Dios dice aquí en su palabra? El tema de hoy, hermanos, es a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué podríamos responder si les preguntan por ahí en la universidad, un compañero en la escuela? ¿A qué se refiere cuando dice la Biblia que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios?
que nos parecemos a Dios? Bueno, algo hace referencia a ese título, a esa frase. ¿Somos iguales que Dios? ¿O semejantes a Dios? Bueno, como dice la frase. Vamos a razonar en ello, hermanos. Vamos a meditar en ello. La forma, dice la hermana, ¿será que Dios tiene ojos, orejas, tiene cabello? Semejante, dice la hermana. Entonces tomamos la forma de Dios físicamente. Ay, no, vamos a razonar en ello. Vamos a razonar. Yo gracias, le agradezco mucho que esté al pendiente y si sientas acá enfrente y no voy a estar enfrente, invitó a la hermana Valeria, vénganse para acá enfrente porque acá enfrente se aprende mejor y no tienes tanta distracción. ¿Cierto o no, hermana Valeria? Y mire, ya le siguió el consejo, hasta acá la segunda, tercera fila. Qué bueno, Dios me lo bendiga y de paso felicitamos a nuestro hermano Freddy, que ha crecido bastante, hermano. Basta hacer oración y ver usted la seguridad, la confianza, el tiempo que tiene, ver a su esposa, a sus hijos, es una bendición. Me dice, quiero estudiar, hermano, quiero aprender más. ¿Cuándo nos juntamos a estudiar? O tú quieras. El jueves, ¿a qué horas? A las 7, me dice. ¿A las 7? Sí, a las 7 de la tarde. No, a las 7 de la mañana. Hermano, a las 6:59 ya llegamos. La cambiamos para el viernes. ¿Sí o no, Fred? 2 horas estudiando. Dios se bendiga, Fred. Mi ánimo y tu deseo de aprender. Y si me preguntan dónde vive, hermano, vive muy lejos. ¿Cuánto te haces aquí, hermano? 45. Se hace 45 minutos. Aquí estaba esa hora. Yo le dije que en su casa, dice, no, allá Leo no va a dejar. Y seguimos. Dios te bendiga. Qué bueno que tienes ese deseo, ese interés y ese crecimiento, ese que se nota. Ánimo de tu familia y a todos nosotros seguir adelante en este crecimiento. Este tema, hermanos, surge de ciertos comentarios y la idea de esta revista, por si alguien quiere saber un poquito más, le puedo pasar ahí el link. Lección 3, a la imagen y semejanza de Dios, curso intermedio por correspondencia de Evidencias Cristianas de Apologetics Press, Bert Thompson, PhD y Eric Lyons, M.D. Hermanos que de alguna manera han contribuido en cuanto al conocimiento de este tema, y mi lección está basada, hermanos, en su mayoría en algunos principios y conceptos que nuestros hermanos pusieron respaldados a la luz de las Escrituras. Vamos a ver qué significa a imagen y semejanza de Dios, pero para ello primero tenemos que decir lo que no significa. ¿Qué no significa la frase a imagen y semejanza de Dios? Esa frase, cuando dice que somos imagen y semejanza, no significa, hermanos, que nosotros seamos divinos. No significa que nosotros seamos como Dios, porque Dios es Dios, hermanos, y Él es único. Pero cuando dice ahí en la Escritura a imagen y semejanza, no está diciendo que yo soy como Dios, ¿sí? Hay una diferencia entre esencia e imagen. Una cosa es la esencia y otra cosa es imagen. ¿Qué sería la esencia? Pues la esencia es lo mismo que el original, ¿verdad? Por ahí incluso se venden esencias de perfume, ¿verdad? ¿Sabes qué? Huele igual, líquido, es la esencia de tal perfume, hecho como el original. Pero una imagen, hermanos, es una expresión, una sombra, es
como bien lo dice, una imagen, es decir, un dibujo del original. Algo que se parece. No es el original, pero se parece a él. No está hecho de lo mismo. Por ejemplo, la esencia es que el hombre y la mujer estamos hechos de la misma esencia. Pero la imagen, pues, no es el individuo, no es la persona, no es la cosa, pero sí es la proyección de esa cosa. Así que, cuando dice la Escritura, a imagen y semejanza, no piense que somos como Dios, completamente. Solo Jesús, como dice Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios, pero nosotros los humanos, hermanos, no somos Dios, ¿sí? Solo Dios es, hermanos, omnisciente. Solo Dios es omnipresente y solo Dios es omnipotente. No podemos decir, oye, yo soy Dios, porque ahí dice que imagen y semejanza. Entonces tú tienes el poder creador de hacer algo a partir de la nada. Tú todo lo sabes. Tú puedes estar en todos los lugares al mismo tiempo. No, solo Dios. Solo Dios es omnipresente, solo Dios es omnisciente y omnipotente. Así que la frase a imagen y semejanza de Dios no significa que nosotros somos como Dios. Él es único. Hechos 14, 14 y 15, hermanos. Por ahí el apóstol Pablo y Bernabé llegaron a Listra a predicar el evangelio, a hablarles de Dios, el Dios verdadero y único. Pero cuando la gente los vio, hermanos, y los vio sanar a un hombre lisiado, hermanos, a Pablo lo vieron sanar a un hombre lisiado, al oír las palabras que salían de él, pues dijeron, estos son dioses, y quisieron adorarlos. Usted puede verlo ahí en Hechos 14, cómo ellos impactaron, hermanos, a esta sociedad, a esta ciudad de Listra, y ya lo quieren adorar, hermanos. Dice que trajeron toros, guirnaldas, y quisieron hacer sacrificios para ellos. A uno le pusieron Mercurio y el otro Júpiter, dioses. ¿Y qué dice Pablo? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis. Precisamente de esto estamos diciendo los que no anden adorando, sino que se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Así que no somos Dios. La frase imagen y semejanza no aplica a que nosotros tengamos todo lo que en sí mismo es Dios. Número 2, lo que no significa tampoco, que no nos equivoquemos, ¿verdad? No significa que el hombre tiene forma o figura como Dios. ¿Sí? No. Pensar que Dios tiene dos ojos, que le crece cabello como a nosotros, o que tiene dientes, o que tiene aquí dos fosas nasales para respirar. No, hermano, no es posible. Eso no significa. ¿Por qué, hermanos? Dice Pablo a los atenienses, dice, siendo pues, Hechos 17, 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Es decir, pues, que nosotros no debemos estar pensando o imaginándonos, entonces, si yo estoy así, Dios ahorita está sentado allá en su trono, con los pies extendidos, y hasta ya la imaginación le puede dar de más porque ¿qué zapatos tendrá?
qué número calzará? Y si trae ropa, ¿qué ropas trae? No, espérame, es que no es así la cosa. A imagen y semejanza de Dios no significa que el hombre tiene forma o figura como Dios y que está igual que nosotros. No, hermanos. Porque dice Juan 4:24 que Dios, ¿qué es? Dios es espíritu. Y según entiendo, el espíritu, hermanos, no tiene carne y no tiene huesos. La palabra espíritu, pneuma, que significa viento, donde viene la palabra neumonía, neumático, aire, hermano. Y el aire no lo veo y seguro no lo puedo tocar. Bueno, Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo físico. Porque si Dios es espíritu, hermano, ¿para qué necesitaría un cuerpo físico? Nosotros sí necesitamos un cuerpo físico porque necesitamos respirar, necesitamos ver con tus ojos, necesitamos todo lo que este cuerpo físico, pues, para lo cual fue hecho. Así que, no. A imagen y semejanza de Dios no significa que nosotros estamos hechos a la forma o figura física, ¿verdad? Este cuerpo igual a Dios, porque Dios es espíritu. ¿Ok? La creación del hombre, hermanos, es en sí entonces es algo muy diferente a lo que se dice al resto de la creación. Vamos a acercarnos un poquito ya a la idea de lo que sí significa, de lo que sí es, lo que Dios nos da a entender cuando dice imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Voy a leerlo otra vez. Dice Génesis 1:26. Y algo interesante aquí, hermanos, porque la frase que viene antes dice: la creación del hombre es mencionada muy diferente a lo que se dice del resto de la creación. Cuando Dios hizo al hombre, hermanos, fue punto y aparte. Es decir, venía hablando de la vegetación, de los árboles, venía hablando de los peces del mar, de las aves, cuando fueron creadas, viene hablando de las bestias del campo, etcétera, etcétera. Pero cuando se trató de hablar del hombre fue diferente. Fíjese el 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. No sé si usted se acuerda en los versículos anteriores cuando decía acerca de las bestias, ¿qué decía? Y produzca, y hágase. Él pronunciaba la palabra y eso se hacía. Pero aquí no. Aquí dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando de una obra en específico. Antes había dicho antes había dicho y sea la luz y produzca. La misma palabra, hermanos, hacía que se produjera aquello de la nada. Aquí dice: trabajemos, hagamos. Hay una obra especial, como que dedica tiempo para hacerlo, ocupa su tiempo y espacio para hacer al hombre. Algo interesante, porque habla en plural. Hagamos, Dios, hagamos. Algunos dice ahí que llamó a Jesucristo como Dios y al Espíritu Santo en plural, y los tres tomaron parte en la creación del hombre. Hagamos en plural. También entender que la palabra Elohim significa Dios en plural. Pero esa sería cuestión ya de otro. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre. No fue igual que dijo así de las bestias o de las aves. Entonces Dios formó las aves, entonces Dios formó las bestias del campo. No, aquí se dice, sí, aquí se dice: Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Formó, la idea de que aquí hay barro, aquí hay tierra con agua, y empezó a darle forma. ¿Cómo? En su sabiduría, en su poder, algo especial. Si a mí me hubieran preguntado: oye, Gustavo,
¿a ti cómo se te hubiera ocurrido hacer al hombre? Con 3 manos, con 2 cabezas. Oye, no, joder, no, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos ponemos a pensar, y yo me pongo a ver, dije, no, pues no me había ocurrido, no sé. Pero fíjense, la sabiduría de Dios dijo, así lo voy a hacer, y así nos hizo. Y estamos tan agradecidos. Y dice, no, pero ¿por qué 5 dedos? Y luego a la fin de los dedos unas uñitas. ¿Para qué? No tiene su propósito, hermanos. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es un tema profundo, es algo en qué pensar, en qué meditar, hermanos. Y otra cosa, hermanos, que se dice de al hombre, pero no se dice de toda la creación. ¿Qué, hermanos? Que cuando se trató de hacer al hombre, Dios sopló en su nariz aliento de vida. No se dice eso de las aves, no se dice eso de los animales, las bestias del campo, solo se dice del hombre. O sea que el hombre es especial, hermano. La creación de Dios, toda es especial, pero aún más especial el ser humano, su creación de Dios. Nosotros, sus criaturas, los seres humanos, nos cosemos aparte del resto de toda la creación. Sí, eso tenemos que señalarlo. Somos especiales. Por eso cuando la frase dice a imagen y semejanza de Dios, no podemos tomarlo a la ligera y sacar conclusiones así nada más, sino darle un entendimiento según lo que dice la Escritura. Y a pesar de que este estudio se lo estoy dando hoy, esta enseñanza, pues le invito a que usted siga meditando, siga estudiando, porque de esto se ha escrito y se seguirá escribiendo, hermanos, más acerca de este tema. ¿Ok? Algo interesante, hermanos, con respecto al hombre. Los sexos de la humanidad no fueron creados simultáneamente, como el caso de todos los animales, ¿verdad? Cuando Dios creaba a los animalitos, ¿cómo se dice? Macho y hembra. Pero en el caso del hombre, hermanos, hizo primero al hombre y luego del mismo hombre hizo a la mujer. Dice que la palabra que se usó fue de su costilla, pero si ahí uno investiga, dice que no tanto de su costilla, sino de su costado, dando a entender que no nada más la costilla, sino de la mitad de él, como si al hombre, ¿verdad?, lo dividiera y de ahí saliera otro ser, la mujer. Se da en la palabra hebrea, que significa un lado del ser, la parte, la otra mitad, ¿verdad?, le decía a los hermanos, de ahí salió la frase y media naranja, de ahí salió, ¿sí? Porque realmente quizá no se haya sido solo la costilla, sino todo el costado. Como cuando usted tiene una bota de agua y la parte siguen siendo agua, pero ya dividida. Es interesante, investigue la palabra original de la palabra costilla o costado y va a ver cuál es el entendimiento de los judíos, de los hebreos con respecto a esa idea. Así que es algo interesante, muy diferente a lo que se dice la creación, el resto de la creación, a lo que es el hombre. En Salmos 8:5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Está hablando del ser humano. Entonces, si hablamos de niveles, Dios, querubines, arcángeles y ángeles mismos, y luego aparte de los ángeles, abajito está el ser humano, y del ser humano, abajito del ser humano, toda la creación, porque él se enseñorea, el hombre se enseñorea. Dice que lo coronaste de gloria y de honra. Lo has hecho poco menor, no mucho, dice, poco menor que los ángeles. Ese es el ser humano, esos somos todos nosotros. ¿Ok? Bien, vamos a entrar entonces al punto. ¿Cuáles son algunas características que tenemos que se asemejan a nuestro Dios, el Creador? Cuando dice a imagen y semejanza, ¿a qué se refiere? ¿Hay algo de Dios en nosotros? Sí. Quizá no en su totalidad, porque no somos omniscientes, porque no somos omnipotentes, no somos omnipresentes, pero hay algo de Dios en nosotros, que no tiene todo el resto de la creación, que no tiene las aves, las bestias, los peces, la vegetación, toda la creación de Dios
Algo hay en el hombre especial, a imagen y semejanza de Dios. Veamos algunas. Antes de empezar, esto debemos entender. La humanidad participa de manera única de los atributos divinos, en lo espiritual, en lo intelectual y en lo moral. Número 1. El hombre es capaz de hablar, de comunicarse. Tiene un lenguaje y extenso, hermano, extenso. Aunque ciertamente los animales también tienen sus formas de comunicarse. La otra vez estaba yo viendo, ¿verdad? Que de repente nos gustan los gatos y los gatos, depende de cómo muevan la cola, cómo se paren, me están diciendo algo. Los caballos, ¿verdad? Hasta incluso cómo tiembla su cuerpo, cómo relinchan, cómo mueven la cola. Tienen su forma de comunicación, pero es raquítica, es simple, es sencilla, es básica. Pero el ser humano es una cosa especial. El lenguaje es una cosa maravillosa. El lenguaje se crea en el pensamiento y la lengua, hermanos, se comunica. El ser humano se comunica. Dios, hermanos, ¿qué hace Dios? ¿No hace Dios lo mismo con su creación? Dios se comunicó con su creación. En eso nos parecemos a Dios. En que Dios se comunica, Dios se da a entender. Dios tiene un lenguaje y ha puesto al hombre el mismo lenguaje para que pueda comunicarse y darse a entender. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. ¿A quiénes? A Adán y a Eva. Y les dio instrucciones, le dijo: fructificad y multiplicaos. Los seres humanos, Adán y Eva, ¿le habrán entendido a Dios, hermano? Sí, claro que luego, ¿verdad? Porque ahí tuvieron a quién, a Caín. ¿Cómo va a ver? Pues aquí sí le entendieron. Dios se expresó, ellos le entendieron, hermano. Les dijo: llenen la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algo tenemos de Dios, hermano: la capacidad de comunicarnos ampliamente, específicamente, tiernamente, y todo lo que usted pueda decir con respecto a la comunicación. ¿Qué haríamos si no pudiéramos comunicarnos? ¿Qué haríamos si nos comunicáramos como los animalitos? Chistosos nos veríamos, ¿verdad? Cómicos, por ahí saldría, pero no, tenemos un lenguaje. Nos ha preguntado por qué. Yo no sé por qué los ateos siguen insistiendo de que Dios no existe, sabiendo que tenemos la capacidad muy superior a lo que tienen los animales de comunicarse, de tener un lenguaje amplio, generoso, bello, que podemos nosotros usar, así como Dios tuvo y tiene para con su creación, porque Dios se comunica, tanto así que nos dejó este maravilloso libro, su palabra. Número 2. ¿A qué se refiere cuando dice a imagen y semejanza de Dios? Que tenemos la capacidad, hermanos, de crear, pero no crear como Dios, porque no somos omnipotentes, pero sí de echar al vuelo nuestra creatividad. ¿Usted se considera creativo al momento de dibujar? ¿Usted se considera creativo al momento de decorar algo? Decoración, su casa, de ver qué color con qué color, de qué tamaño, de qué forma con qué forma, para que estéticamente se vea bonito, bello, maravilloso. Colores, combinación de colores, combinación de formas, estructuras, etcétera. Hermanos, el hombre tiene la capacidad de ser creativo, hermanos. Solo a Dios se le puede asignar la acción de crear, pero crear del verbo bará, porque el verbo bará en hebreo significa crear, pero no crear como yo voy a crear este libro, o voy a crear en la cadenita para colgarla.
Eso yo lo puedo hacer, pero yo lo voy a hacer de un material que ya existe, de que ya está hecho. Pero Dios creó a partir de la nada. Ese es el verbo para. Para es hacer, crear, pero crear de la nada. Es maravilloso. Pero nosotros podemos crear. Ahí tiene usted aquella escultura, ¿verdad?, de David, creada por Miguel Ángel. Es que esculpió Miguel Ángel. la escultura de David. Miguel Ángel. O Leonardo da Vinci, que hizo muchas cosas inteligente. Aquellas pinturas, ¿verdad?, aquellas pinturas puestas en un óleo que figuran un atardecer, una playa, un bosque. ¡Wow! ¡Qué creatividad! ¡Qué hermosura, hermano! A mí me sorprende. A mí me impactó mucho. Un hermano de la Iglesia de Cristo allá en Querétaro, hermano, tenía la capacidad, había desarrollado la capacidad de hacer rostros de niños, mujeres, ancianos con puro lápiz. Pareciera que es una fotografía, no, hermano, las hacía a lápiz. Me inspiró tanto que dije, yo quiero ser como él. Me duró un ratito nada más las ganas, hermano. No, hombre, se requiere mucho esfuerzo, hermano, pero wow, es sorprendente. Usted va a Querétaro, ahí está uno de los andadores ahí en el centro histórico de Querétaro, los turistas se paran. ¿Cuánto? 1,500 pesos mexicanos. El agua a mano alzada. Wow. ¿Puede acaso un pajarito hacer eso? El perrito más caro que le venden aquí, ¿puede hacer eso? No, hermanos. Pero a nosotros se nos dio la capacidad de crear, de algo existente, pero crear, de hacer cosas bellas, hermosas, de armonizar un ambiente ahí en tu casa. Las mujeres, yo me admiro la capacidad de adornar. Oye, qué bonito es aquí. ¿Cómo se le ocurrió? Pues es que aquí, viendo allá. Y ahí dicen, pues yo teniendo todo el dinero no puedo hacer lo que usted hace. Aquellas hermanitas que tejen, que cosen, el poder creativo. Algo tenemos de Dios, hermano. Algo nos parecemos a Dios. No como Él, pero bien dice la Escritura, a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la creatividad y eso nos hace muy diferentes al resto de la creación, hermanos. Así como Dios, el hombre también puede crear, inventar, aunque lo hace en un nivel claramente diferente, ¿ok? Entonces, vamos entendiendo cuando se refiere a imagen y semejanza de Dios. Y debemos aprovecharlo, hermanos. Debemos disfrutarlo. Ayer estábamos ahí de repente escuchando a un hombre que estaba tocando un violín, la maestría con lo que la hace, y te aseguro, y hay otros mucho mejor. Luego viendo las melodías que tocaban de Beethoven, de Vivaldi, de todos aquellos autores, y dices, wow, la música maravillosa. Y todo nació del poder creativo de un hombre. Y juntar las notas es algo maravilloso. ¿Cómo no podríamos nosotros creer en Dios? ¿Cómo el hombre se atreve a dudar de Dios? Siendo que Dios nos dotó de esas capacidades, pareciéndonos a Dios, ¿verdad?, en ese sentido. 3. A imagen y semejanza de Dios. Porque el hombre tiene la capacidad de ¿qué? De razonar, pensar, discernir, diferenciar, hermanos. Dios se manifiesta en su creación de manera que el mismo razonamiento humano debe llevarlo a Dios. Ok, aquí era, razonar. ¿Sí? Así es, correcto. Razonar, la capacidad de meditar, pensar, discernir, planear, organizar, observar para después llegar a conclusiones. ¿No hace Dios eso? Nos observa, nos mira, no mira su creación y Él saca sus conclusiones en base a su sabiduría y entendimiento. Los hombres tenían la capacidad de hacer eso. El resto de la creación no lo tiene, hermanos.
Y Dios le dio esta capacidad al hombre para que ese razonamiento que Dios le dio al hombre lo pueda hacer entender que Dios existe. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Es decir, ¿quieres saber quién es Dios? ¿Quieres darte cuenta quién es Dios? Es que Dios es invisible. Sí, sabemos que Dios es invisible porque es su espíritu. Pero todo su poder y su deidad pueden ser visibles, pueden ser palpables. ¿En qué forma? Nada más observa la creación. Ve el sol, ve la luna. Esos telescopios potentes que ahora hay, hermanos, que hacen unos acercamientos tremendos hacia la luna, hermanos, o hacia las estrellas, o hacia los planetas como Saturno, Júpiter. Ese acercamiento que tienen es que interesante esto que tiene ahora la capacidad del hombre de ver más cerca los astros y decir que Dios no existe, decir que todo fue por casualidad, hermanos. Dice Dios, mi deidad y mi poder se hacen claramente visibles. ¿En dónde? En la creación, para que el hombre razone, para que el hombre entienda, para que el hombre comprenda que tiene que buscar a su creador, para que el hombre entienda que no está aquí por casualidad. Por eso dice, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa, porque su razonamiento que Dios puso en el hombre lo debe llevar a buscar a Dios, lo debe llevar a doblar rodillas, lo debe llevar a adorar a Dios, lo debe llevar a entender que es una criatura que fue creado por Dios y que se parece a su creador en tener la capacidad de razonar, discernir, comprender. ¿Para qué, hermanos? Para que el hombre poquito necesite, para que razone y entienda que Dios está allí para que el hombre lo busque. El hombre tiene la capacidad de elegir a voluntad, lo que le llamamos el libre albedrío. Esto es una cosa maravillosa. Aquí podemos tener un tema especial, la capacidad de elegir cosas que muchos animalitos no tienen. Tenemos la capacidad de elegir, hermanos. El hombre es capaz de escoger su propio destino. Dios nos puso aquí en esta tierra y dijo, ándele, haga su voluntad, disfrute, coma, beba, duerma, trabaje, crea, haz con tus manos. Ahora sí que date vuelo, ¿verdad? Como el niño que lo trata en el monte, órale, sí, córrele. Dios hizo al hombre y lo puso en su creación para que se diera gusto, alegría, sanamente, positivamente. El hombre tiene la capacidad de elegir. Llegas a crecer y le dices, ¿qué quieres estudiar? No, pues quiero estudiar esto. No va a estudiar. A ponerse, en su momento le ponía al pantalón el vestidito que usted quería, pero llega a crecer y que ya quiero vestirme yo como a mí me gusta. No le dio esa capacidad, hermano. Elegir. Génesis 2:17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el huerto, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dio instrucciones, pero le dio la capacidad al hombre de elegir. Tú decides, pero el día que lo hagas, estas van a ser las consecuencias. Y hasta el día de hoy, nosotros seguimos teniendo la oportunidad de decidir, ¿voy o no voy a la reunión? ¿Hago lo bueno o hago lo malo? ¿Me porto bien o me porto mal? Dios le dio al hombre la capacidad de hacerlo. Al final debe saber que de todas esas cosas que él decida o haga, dará cuenta delante de su creador. ¿Okay? Por eso Josué le dice al pueblo en su momento en que el pueblo estaba medio dividido y que tenía su corazón aquí, tenía su corazón allá, le dice Josué al pueblo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero debes saber algo, yo en mi casa, nosotros ya tomamos una decisión, mi casa y yo ya tomamos la decisión de servir a Jehová. Y si ustedes quieren
servir a los dioses, pues es su decisión. Hasta el día de hoy, hermanos. Usted está aquí porque decidió. Hay uno que otro que lo trajeron a fuerza. En su momento tomará su decisión. Pero Dios nos dio esa libertad. Muy diferente a lo resto de la creación. Porque somos hechos a imagen y semejanza. Es 4, vamos, 5. ¿En qué nos parecemos a Dios? ¿En qué somos semejantes a Dios? En que el hombre tiene alma que vivirá para siempre. ¿Dios es eterno? Sí, Dios es eterno. ¿Sabe que usted y yo fuimos creados para ser eternos? Vamos a vivir eternamente como Dios. Tenemos la capacidad, desde que fuimos creados, la capacidad de ya no morir. Claro, no estoy hablando físicamente, sino de nuestra alma va a durar por toda la eternidad. Dice el texto, el hombre es el único con un concepto de una vida futura más allá de la sepultura. El hombre, tanto que algunas culturas ahí le dan homenaje a la muerte. Los animalitos no, las aves no, los peces no. El hombre es diferente porque es a imagen y semejanza de Dios. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso, hablando de Dios, de su obra. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quizá no lo entiendas todo, pero algo debes saber. Dios puso eternidad en ti. Así que, si algo nos hace semejantes a Dios, es que somos eternos. Claro, sí. O estaremos con el Señor toda la eternidad, o estaremos en un castigo eterno toda la eternidad. Va a depender de la capacidad que usted tenga, va a elegir seguir a Dios o apartarse de Él. ¿Qué? En eso nos parecemos a Dios. No le voy a decir nada. Debe parecer. Y si no se parece, porque algo hay de Dios en él. Hay algo que está hecha imagen y semejanza de Dios. Sea bueno o malo el hombre, se acerque o no se acerque a Dios, tiene algo de Dios. Cierto. Está mucho de moda ahorita de alguien que quiere hacer el examen y ver de cuál es de dónde viene, de qué área, región del mundo viene. Si viene ya de África, o de los mongoles, o acá de Europa, ¿verdad? De Francia, de Inglaterra. Muchos la apuntan para allá queriendo encontrar a aquel lado. No, pero bueno, mande. Pues imagínense, pero el ADN que tenemos nosotros, independientemente de cuál sea nuestro ascendente, hermano, el ADN va a decir Dios. Ahí va a decir Dios. Cuando lo ven ahí, Dios en todas sus leyes, porque somos hechos a imagen y semejanza. Nada más lo que nos diferencia es el color de piel, pero todos por dentro estamos igualitos. De vida, imagínense, y desde que sopló estamos respirando, y sabe que el día que nos moramos Él va a recoger ese aliento, es que ya viene con él, y aquel cuerpo se va a desvanecer, y deje de eso, se va a echar a perder. A mí me llama la atención, se lo dije una vez, nosotros cuando compramos carne en la carnicería, rápido tenemos que ir poner al refri y mejor al congelador.
¿Cómo usted y yo no necesitamos un refrigerador para permanecer? Y andamos caminando al calor de los 100 grados. No, que de repente huele mal, ¿verdad? Pero no ha echado a perder. Y luego nos levantamos otra vez. El poder de Dios. Mientras que usted come una carne, tiene que ponerla al refrigerador. ¿Sabe qué es? Mi conclusión es que tenemos el aliento de vida. Y eso nos sostiene en el calor, en el frío, en todo. Pero cuando Dios diga, ven para acá, ahí se va a acabar. Y el alma va a dar cuenta de Dios. Va a estar delante de la presencia de Dios. Entonces, tenemos una conexión directa. Los cristianos y todo hombre en general, creas o no creas en Dios, hay una conexión muy grande entre tú y tu Creador. Lo mejor es que lo busques. El hombre posee una inclinación a una religiosidad inherente. Es decir, hermanos, el hombre siempre ha inclinado su corazón a adorar a algo o a alguien. En todos los tiempos, en todas las épocas. Y la pregunta es, ¿por qué el hombre siempre tiende a adorar a algo o a alguien? Usted va en la historia, al sol, a la luna. ¿A quién? A las bestias. ¿A quién? A las estrellas. ¿A quién? Al mar, a los montes, a las montañas, a los árboles. Siempre el hombre tiene ahí como que una parte en su cerebro, en su alma, un chip que dice, tú tienes que adorar a algo, a fuercitas. La ciencia se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente es como es y no adora a nada? Pero no, todas las civilizaciones, en todos los tiempos, sean conocedores de esto o ignorantes de esto, tienen que adorar a algo o a alguien. ¿Por qué? Los propios ateos tienen que adorar a algo. Lo que le dijo el científico tal, que le dice, hace 300 millones y millones de años sucedió. Tienes que tener mucha fe para creer lo que te dice. Porque hace cuánto sucedió. Y la Biblia te lo dice. ¿Cómo le puedes creer algo así cuando Dios te lo está diciendo claramente? Dijo que necesitas tener más fe para creerle eso que lo que Dios te dice. Dice Pablo predicando a los atenienses que Dios hizo al hombre y lo puso en la tierra, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, de los límites de su habitación. Eso ha hecho Dios con el hombre. ¿Y sabes para qué ha hecho Dios eso? El versículo 27, para que el hombre busque a Dios. Por eso tiene ese empujoncito de religiosidad, ese empujoncito de querer adorar a algo o a alguien. Ya Dios le dijo, bueno, mira, para que tú me busques, te voy a poner esto, inherentemente. Es parte del ser humano, adorar, rendirse ante alguien. Y eso es para que nosotros busquemos a Dios y en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Algo hay, hermano, que nos acerca a Dios. Que el hombre quiera negarlo, escabullirse, correr, huir, eso es otra cosa. Pero el hombre, conozca esto o no lo conozca, hay algo que lo conecta a su Creador. Y debe hacerle caso para que se acerque. Finalmente, hermano, ya no falamos. El hombre posee una conciencia. El humano tiene un concepto de moralidad que le permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Los animales no lo tienen. Los animales se les llama instinto. Y humanos, razonamiento o conciencia. ¿Sí? Tanto así que dice Pablo a los romanos en Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hay algo ahí en tu conciencia que te dice que no está bien. Hayas leído o no hayas leído este libro, hay algo en tu conciencia que te dice que eso no está bien. ¿Por qué? Porque Dios puso algo en el hombre. Y ese algo es la conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones
dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto nos hace especiales. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la conciencia que traemos los seres humanos nos liga al Creador. Yo no sé cómo poder explicar la conciencia o más ampliamente, pero usted sabe lo que le estoy hablando de la conciencia. ¿Qué es eso? Algunos dibujos animados, algunas historias, la conciencia la ponen como aquel grillito hablando del oído. ¿Sí? No hagas eso, no hagas lo otro, esto y lo otro. Otros lo han puesto como el diablito. Bueno, así queriéndolo explicar, pero nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo, hermanos. Así, para hacer la diferencia. ¿Por qué lo tenemos? Me he preguntado. ¿Por qué el que viene a la iglesia y el que no viene a la iglesia lo tiene allí en automático? Porque eso lo une a su Creador. Es parte de la creación misma y perfecta de Dios. Así que entonces, cantemos allí. Hermanos, si somos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué andamos haciendo o pareciéndonos más al mundo y menos a Dios? Parezcámonos más a Dios, no solamente en la creación misma, sino en todo. Dijo Pablo, sed perfectos como vuestro, dijo Jesús, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. O como dijo Pedro, sed santos como vuestro Padre es santo. O como dijo Pablo, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Así que, hermanos, ánimo en el sentido de buscar a Dios y parecernos más a Dios. Que no solamente sea la frase a imagen y semejanza de Dios, sino que la misma imagen de Cristo esté plasmada en nosotros. Comenzando aquí, revistiéndose de Cristo y de allí en adelante siendo fieles a Dios en toda su manera de vivir. Vamos a cantar este himno.